Bueno, el tema que elegí para hoy es la cuestión relativa al cielo, qué es el cielo y qué es el concepto de traer el cielo a la tierra, ¿no? Primero, para ejemplificar en un sentido bastante resumido, es bueno entender que cuando estamos hablando de cielo, por ejemplo, en español decimos cielo, pero en inglés está sky y está heaven. Uno en el sentido de lo que es el cielo que observamos y el otro heaven en el sentido más abstracto o metafísico. Bien, podemos entender cielo tanto el aspecto, como digo, atmosférico, el efecto visual, ¿no? De cómo los fotones golpean las partículas de la atmósfera y se ve ese efecto azul celeste, o en la noche el cielo estrellado. Como también podemos entender el concepto de dimensiones superiores, ¿sí? Dimensiones cuarta, quinta, sexta dimensión, que es lo que también podemos definir como cielo. También el hecho del universo en sí, ¿no? O sea, todo el universo en sí también es el cielo. Otro aspecto también del cielo, que es el que nos atañe ahora, es el concepto relativo a la mente. Aquí escribí primero que el universo es mental. Esas son las primeras cuestiones que hay que entender, que hay que comprender. Aparte de las leyes de Hermes, que lo he mencionado con anterioridad, los 7 principios herméticos, hay que comprender que en sí el universo es mental. Hay un universo original, que es etérico, por así llamarlo, que sostiene un universo mental, y un universo mental sostiene el universo físico. Nosotros, de momento y durante un tiempo, no, digamos, seremos muy conscientes del estado espiritual, ¿sí? De este universo espiritual, pero sí que podemos ser conscientes cada vez más del aspecto de la mente, ¿vale? Puse aquí, por ejemplo, que el estado creativo de la mente la llamamos cielo, y el estado manifiesto de los pensamientos lo llamamos tierra. Así que cuando encontramos todas estas referencias y aspectos bíblicos que nos mencionan el cielo, es importante entenderlo en los diferentes niveles, ¿sí? Cada uno que atañe al ámbito que ha de estar relacionado. Siempre comprendiendo que está el nivel de la mente y el nivel de la forma, y que el nivel de la forma depende, ¿sí? Del nivel de la mente. Y que nosotros operamos en niveles inconscientes, en niveles subconscientes, en niveles conscientes, en niveles supraconscientes e incluso en niveles semiconscientes, ¿no? Entonces, todo esto es un entrenamiento, todo esto requiere disciplinas y todo empieza con el autoconocimiento. De manera que voy a empezar con la siguiente diapositiva, que la estuve compartiendo el otro día. A ver si la puedo ampliar aquí. A ver. No, a ver, no sé por dónde ampliarla, no. Bueno. Estaba mencionando, ¿no? Había comentado que tenemos la mente, ¿sí? La mente es importante que la entendamos como un campo que genera un toroide que tiene un flujo de energía, ¿sí? Ascendente, entra, sube, ¿sí? Este toroide, este concepto. Y bueno, se parece como un donut, ¿sí? Por dentro un remolino y sube. Este es un campo. Y ese campo construye finalmente la materia, ¿no? Entonces, este campo, que es lo que podemos llamar nuestra mente, tiene 2 ámbitos, bueno, tiene 4, ¿sí? Pero son 2 principales y después cada uno de ellos se subdivide, ¿sí? Delante y atrás, y luego se vuelve a subdividir arriba y abajo. Bien, entonces, el primer concepto es entender que el ámbito derecho, ¿sí? De la mente se conecta con la parte izquierda del cerebro, y la parte izquierda del cerebro se conecta con la parte derecha del cuerpo, ¿vale? Y lo mismo a la inversa. La parte izquierda de la mente opera sobre la parte derecha del cerebro, y la parte derecha del cerebro sobre el ámbito izquierdo del cuerpo. De manera que todo procede de la mente,
se transporta, ¿sí? A través del pensamiento al cerebro, crea un relé, como una impresión, ¿sí? Esa impresión pasa por todo el sistema nervioso y llega a la parte del cuerpo que se corresponde con el arquetipo de la mente, o sea, como una especie de código, que significa corazón, que significa hombro, que significa pecho, que significa ombligo, que significa tendón. Todo eso son códigos de la mente y se traducen a través del cerebro a las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración eso y entender que estos dos conceptos son, como ya había mencionado en una clase que ya habíamos dado con anterioridad hace 2 años, son los símbolos del concepto de Adán y de Eva, ¿no? Principalmente. Como digo, no hay que ser pragmático en el sentido de tomar la información y llevarla a un solo ámbito del conocimiento, sino hay que entenderlo en un sentido holístico, ¿sí? Em, y comprender los diferentes niveles de los que se está hablando. O sea, cuando uno habla de Adán y Eva, no quiere, en este sentido de la mente, no está, em, ¿cómo se dice? Diciendo que no hayan existido individuos, ¿sí? Que hayan representado esta sociedad, o sea, una sociedad adámica o el concepto general de lo que representaría Eva. No estamos diciendo eso, simplemente hay que empezar desde arriba hacia abajo en vez de abajo hacia arriba. Casi siempre se empieza desde abajo hacia arriba, partiendo de los fenómenos. Es que si existía un tipo que se llamaba Adán, o si existía una mujer que se llamaba Eva, esas cosas no son importantes, en realidad no te llevan a ningún lugar, solo son datos, en caso de que fuese históricamente correcto. En realidad, pues no solo te sirve como antecedente, como una curiosidad. Pero cuando lo entiendes de la mente, sí es funcional porque lo puedes llevar a la vida práctica y eso es lo que a nosotros nos interesa. Porque nosotros estamos aquí como fracciones del uno, de la fuente, del creador, y nos estamos autoexperimentando y conociendo nosotros mismos. Y eso parte de comprender la mente. Si entendemos la mente, entendemos el universo, así como si entendemos el cuerpo, entendemos la mente. O sea, todas las cosas son reflejo una cosa de la otra. Así como dije, así como existen los dos conceptos, derecha, izquierda, adelante, detrás, también están arriba y abajo. Entonces, las cosas que son arriba se ven manifiestas abajo y las que ves manifiestas abajo sabes que es una copia de lo que está arriba. Entonces, lo que está arriba lo podemos llamar cielo, lo que está abajo lo podemos llamar tierra, pero no está arriba o abajo en el sentido geográfico, porque si saliésemos de la tierra y mirásemos a la tierra donde está el cielo, ya no puedes decir que está arriba y abajo porque tú ya estás arriba. Entonces, son formas de referirnos a los pensamientos elevados, que son los que dan lugar a la materia, ¿sí? La materia se convierte, o sea, se configura en el sentido de los átomos a raíz de la vibración y de los pensamientos, ¿sí? Que son los que están generando la vibración, ¿no? La resonancia y lo que mueve las partículas. Entonces, había estado comentando, ¿no? Con anterioridad, que si vamos, por ejemplo, al cerebro, que es el que trabaja, el lado izquierdo, el lado derecho del cerebro, diríamos que si este lado del cuerpo, el izquierdo, es femenino, entonces tenemos que conectarlo con la parte derecha del cerebro. Observamos que eso también pasa con el ojo. El ojo recibe una imagen, ¿cómo se dice? La invierte y después vuelve y, o sea, llega invertida al cerebro, ¿vale? Entonces las imágenes se ven al revés, aunque tú las estás viendo de una manera. Entonces lo mismo, todo siempre tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de un vórtice, ¿sí? Un sistema toroidal, las cosas están en una posición y se invierten y vuelve y otra vez vuelven. Entonces todo está en un movimiento de flujo constante y de cambio de posición, ¿vale? Entonces, lo mismo, cuando hablamos del cerebro izquierdo, hay que comprender que estamos hablando de la parte masculina, ¿sí? Toda esta parte de aquí es masculina, tiene su parte delantera, su parte posterior, y también tenemos la parte del interior, ¿sí? Que será para otro momento, que tratemos las 4 secciones, ¿sí? Para eso, para la otra clase, ¿no? Entonces, ya lo he mencionado muchas veces, pero lo repaso por encima rápidamente, que lo que tiene que ver con el cerebro masculino, ¿sí? Está relacionado con el intelecto, la lógica, el pensamiento analítico, la ciencia, la matemática y también la gramática. Todos estos conceptos cuadrados, ¿no? Es el aspecto pragmático, ¿sí? De la personalidad. Ahora, si nos vamos al sistema de pensamiento EVA, ¿sí? Que es el cerebro al lado derecho que controla la parte izquierda del cuerpo, que es femenino,
es todo el aspecto que tiene que ver con la creatividad, el pensamiento holístico, la composición, el arte, la danza, todas estas cuestiones están basadas en ese principio, ¿no? La intuición, la creatividad, todo parte de ahí. Bien, entonces es importante entender este punto. Ahora, ¿qué tal, Estela? Bien, entonces, ahora otro punto también importante para entender el yo, sí, el ser, es que el propio ser también está, como dije antes, dividido en tres ámbitos, ¿no? Tiene un ámbito físico, tiene un ámbito mental y tiene un ámbito etérico, ¿sí? En este caso vamos a utilizar la palabra astral para ubicarlo dentro del ámbito dimensional de movimiento, ¿sí? Lo que es el ser en el plano de la realidad del universo, ¿sí? Opera en un ámbito mental y está operando también en un ámbito astral. Astral es porque está conectado con los astros y es también lo que tiene que ver con uno de los cuerpos que nosotros tenemos, aunque no lo estemos poniendo en movimiento, ¿no? Y están directamente conectados. El ámbito físico, ¿sí? Que es en el que nosotros podemos también ocuparnos, centrarnos, no solo en el entrenamiento mental, en el entrenamiento de la psique, sino en el ámbito físico, es entender que los principales motores, ¿sí? Que se ven como manifiestos de los aspectos que ocurren en el plano mental y astral son la sangre, ¿sí? El magnetismo y el akasha, que está conectado directamente con la respiración. Bien, entonces toda la energía que va, que entra y que sale, está también vinculada con el akasha. Entonces, todos los ámbitos, ¿qué tal, Néstor? Todos los ámbitos relacionados con la energía, ¿sí? La podemos entender también en el sentido de akasha, pero es la energía que lo envuelve todo. Es la energía que nosotros recibimos a través de la respiración, es la energía que nosotros recibimos a través de la absorción de la luz solar, ¿vale? Principalmente, estos son ámbitos de mayor fuerza de energía, todas las cosas que están rebotando y que nos con las que estamos interactuando, ¿no? Y la sangre, ¿por qué? Porque la sangre tiene unas partículas que son las que conectan el plano físico con el plano no físico, ¿sí? El Shemaya. Entonces, este movimiento de la sangre, la energía que tiene, que se carga a través de la respiración, ¿sí? Se mueve por todo el sistema y al moverse por todo el sistema a una velocidad determinada, gracias al corazón, una velocidad determinada, genera un campo electromagnético, ¿sí? Por la ley de Ampere. Bien, la energía sube, vuelve. Entonces tenemos esto en el ámbito físico del fenómeno, pero también en el ámbito del magnetismo, por lo que podemos llamar los tejidos vivos que crean un espacio, campos en el espacio, ¿sí? Un campo biomagnético. Aquí, por ejemplo, es que puse el dato, ¿no? Que el corazón es 5000, que el campo electromagnético, biomagnético que genera el corazón es 5000 veces más fuerte que el que genera el cerebro. El cerebro es el segundo que crea un campo, pero también los tejidos crean. ¿A través de qué? Del sistema nervioso, ¿no? Entonces, el sistema nervioso, ¿qué está haciendo? Si uno lo analiza debidamente, imagínate que es un circuito cerrado, ¿sí? Y aquí están disparándose a toda velocidad a electricidad, que es lo que nosotros llamamos el sistema nervioso. Él está pasando por todo el cuerpo a una velocidad tal que está generando un campo electromagnético. El corazón hace lo mismo, el corazón bombea y la sangre pasa a una velocidad por todo el cuerpo y produce un campo electromagnético. La respiración, cuando nosotros respiramos, llega el oxígeno rápidamente, oxigena todo el cuerpo y después exhalamos, de manera que se produce un campo electromagnético, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el líquido cefalorraquídeo dentro de los huesos que está pasando por todo el sistema desde el cerebro hacia el coxis. Entonces, todo ese flujo, todos estos movimientos a través del cuerpo están generando campos electromagnéticos. De hecho, la actividad física está acelerando también estos campos electromagnéticos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás moviendo el cuerpo, los tejidos, la contracción, ¿sí? La refracción, la extensión de los tejidos, de los músculos, son impulsos eléctricos, ¿sí? Si te pones unos electrodos, te das cuenta de que el músculo reacciona por espasmos, porque el cerebro le da una orden para que llegue un impulso eléctrico, para que se recoja o para que se repliegue, ¿no? Entonces, todo esto, estos impulsos que se están realizando es lo que hace que uno pueda mover los músculos, ¿bien? Y después están los nervios periféricos. De modo que todos estos están generando campos en el espacio. Esto está generando un campo electromagnético. Este campo electromagnético, con ciertas cámaras, que se llaman las cámaras Kirlian, uno los puede percibir. Puedes sacar una fotografía y se ve un pequeño aro de color, ¿sí? Bien, eso es lo que llaman el aura. De ahí en la antigüedad, ¿sí?
lo definían como una especie de arito dorado encima de las personas, ¿no? Bien, pues ese concepto es precisamente lo que genera tantos flujos de energía que están generando el cuerpo, pero el cuerpo los está generando porque al mismo tiempo son un reflejo de los procesos de los campos electromagnéticos de la mente. Entonces la mente está funcionando respecto del cuerpo y todos ellos están generando un campo que llega a extenderse hasta 7, 8, 9 metros, ¿sí? Y está cargado, tiene una carga emocional, ¿sí? Está cargado emocionalmente en función de tus estados anímicos, ¿no? Si estás alegre, si estás triste, todo esto va a influir en esos campos, en ese campo electromagnético. Y tú puedes influir en este campo y su acción, ¿no? Bien, entonces, esto es un aspecto introductorio sobre lo que quiero comentar sobre el cielo y la tierra, porque es importante que uno se autoconozca y conozca su propio cuerpo, tanto el cuerpo físico, orgánico, biológico, como el cuerpo mental, astral, ¿sí? Y que uno vaya comprendiendo que a través de la conciencia uno puede adquirir control sobre los flujos de energía, bien, del cuerpo y los flujos de energía de la mente, porque son los que están creando los escenarios. Todo esto, al producir un campo, un flujo de energía que crea este toroide, esta energía produce un campo positivo y un campo negativo. Eso quiere decir que si uno focaliza la mente de una manera determinada, puede atraer o puede repeler cosas. Entonces puedes atraer personas, puedes atraer experiencias o puedes repeler personas y repeler experiencias. En eso consiste nuestra interacción desde que somos niños en adelante. Todas las personas que llegan a nosotros llegan en función de los campos que estamos nosotros generando, tus estados emocionales, que claro, van a depender de las creencias que tienes. O sea, si tú crees que fulanito es malo, o si tienes miedo sobre tal cosa, te han inculcado esas ideas, tú estás generando eso en un nivel subconsciente. Más de un 90% estás generando todo eso. Y no, mucho de eso, en su mayoría, no lo generas automáticamente. Lo empiezas como a sembrar, lo vas generando, lo disparas y ya se va a generar y ya está en el futuro. Cuando vas llegando y lo encuentras, como si coges una piedra, tú estás caminando en un sendero, coges la piedra y la lanzas, ¿sí? Tú sigues caminando y ahí no está la piedra. Al cabo de 2 minutos encuentras la piedra que habías lanzado, a medida que vas avanzando y vas caminando. Entonces lo mismo es con los pensamientos. Piensas algo no significa que eso se vaya a manifestar en el momento. Lo lanzaste, ¿sí? Y se impregnó en el futuro. Bien, entonces lo vas a recibir más adelante. Por tanto, lo que nosotros estamos experimentando ahora es el resultado de no solo las decisiones que hemos venido tomando, sino lo que hemos venido pensando con una carga de energía emocional basada en las creencias que tenemos, o sea, el paradigma de cómo percibimos el mundo, si pensamos que es bueno, si pensamos que es malo, si tenemos miedo, si tenemos alegría. ¿Ok? Ahora paso al primer punto, ¿no? Y este punto es esencial para el autoconocimiento y para todas las prácticas y ejercicios que tengan que ver con la mente. La mente no se puede controlar si no se inicia con un ejercicio, con el prerequisito del desarrollo de las habilidades de la mente, ¿sí? La propia conexión con el todo, con el uno, con la fuente, lo que algunos llaman Dios, no puede darse si no hay este principio de ejercicio, ¿sí? Es el eje y el punto central donde uno tiene que estar en silencio. Si observamos, es la misma analogía sobre cómo nosotros empezamos o nuestro cuerpo empieza cada experiencia. Él empieza una experiencia en la oscuridad. Se encuentra en un estado de tranquilidad. Se halla en un estado de paz y de silencio. De vez en cuando solo le llegan algunas vibraciones, ¿sí? Se ve nutrido a través de un cordón y flota. Él está tranquilo, no tiene miedo, no tiene preocupaciones, no se entera de nada. Solo le llegan los flujos en el silencio de la fuente, ¿sí? Entonces, como esté la fuente, la madre en este caso, si está preocupada, si está ansiosa, eso le va a llegar a través del cordón umbilical y a través de la vibración que pasa por el líquido amniótico. Entonces, si la madre está en paz, el bebé está en paz. Eso es lo que él va a percibir. Entonces, uno lo que tiene que hacer es volver a ese estado para conectar con la fuente. Una conexión que inicia desde el silencio, es el estado de soledad. Si observamos el ejemplo de Yeshua, de Jesús, cuando él empieza todo lo que quiere desarrollar públicamente, él primero está 6 semanas en el desierto.
Él está a solas, ¿sí? Está en silencio. Y en ese estado es donde él se autoconoce. Existe esta creencia errada de que en ciertos lugares con bullicio, ¿sí? Con cantos determinados, las personas se acercan más a la fuente, ¿no? Por decir algo en el ámbito evangélico, digamos, o ciertas congregaciones. Esos son reuniones que tienen otra finalidad, una finalidad de instrucción por parte del orador, una finalidad de comunión entre todos los miembros, etcétera. Pero no tiene que ver con la conexión con el uno, ¿sí? En ese sentido están equivocados. La conexión con el uno es en el silencio, a solas, preferiblemente incluso a oscuras, ¿sí? Pero ya de por sí, si puedes estar en un lugar tranquilo, como puede ser un bosque, en una montaña, en el desierto, ¿sí? Una playa donde no te distraiga la gente. En ese ámbito también puede ser, no tiene que ser de noche. La noche lo que tiene es que permite ciertos flujos especiales, incluso si sales a caminar por la noche. Pero en cualquier caso, todos ellos son elementos funcionales que voy a explicar ahora. Entonces, este primer requisito es esencial porque nosotros estamos produciendo una cantidad enorme de ondas. Y se puede entender el ejemplo como alguien que viene y te queda una información susurrando, ¿sí? A 1 metro de donde tú estás, susurrándote una idea, ¿sí? Una información. Si tú estás hablando y otra persona te está hablando y tú sigues hablando, sigues gritando y otro te está hablando, tú escuchas música y pasa el vehículo y el perro ladra, tú no vas a escuchar lo que te están diciendo. Es imposible. Entonces, para poder escuchar el ser, ¿sí? El alma y la mente, tienes que estar en silencio. Bien, y eso no es solamente con el silencio de las palabras que llegan a ti o que salen de ti, sino con el silencio de los pensamientos. Entonces hay que entrenar primero la mente para poder estar en silencio y, como digo, este prerequisito es para todas las habilidades y todas las formas, desde la oración, la meditación, la contemplación, incluso los poderes psíquicos, todas estas personas que realizan actividad psíquica, sea de telequinesis, ah, no, bueno, teletransportación, no sé de eso, pero la levitación, ¿sí? La telepatía, la visión remota, el doblar cucharas, todas estas habilidades que ciertas personas adquieren siempre han partido del mismo punto, el estar en silencio, porque tienes que empezar a autoconocerte y tienes también que conocer los campos de energía que tiene tu propio ser, ¿vale? Entonces, este es el primer ámbito que es importante practicarlo todos los días, aunque sea un rato. Luego tenemos 3 tipos distintos de ejercicios que son útiles en el momento en que ya empezamos a practicar y a ejercer y a ejercitar el silencio, ¿sí? La soledad, que es la meditación, que hay muchos tipos de meditación, pero el solo hecho de de partir de un estado de quietud y de relajación muscular ya sirve, porque mientras tu cuerpo está ansioso, los músculos están activos, sigue pasando lo mismo, es el mismo ruido, ¿sí? Podemos traducir ese ruido en palabras, podemos traducir ese ruido en pensamientos, podemos traducir ese ruido en movimiento físico. Entonces, todo ese ruido, todo es vibración. Entonces, si la vibración está agitada, ¿sí? Es lo mismo que si te están poniendo algo delante, te estás distrayendo y no permite que tu cuerpo se conecte, ¿sí? O sea, tu ser se conecte. Otro ejercicio es la contemplación, que es, por ejemplo, estar simplemente tranquilo observando un paraje. Puedes estar en un mirador, puedes estar, te trepas en un árbol y te quedas ahí tranquilo, o te sientas delante del mar, simplemente observando. No estás necesariamente meditando, no tienes los ojos cerrados, no estás haciendo ningún ejercicio interior, simplemente te quedas en estado de quietud, ¿sí? Entonces lo puedes hacer incluso saliendo a caminar, ¿sí? Pongo aquí, por ejemplo, pasear en estado de calma y paz, contemplando el ahora, ¿sí? Es una forma también de ir percibiendo el amor, que no tiene nada que ver con cuestiones sentimentales, sino el amor en el sentido de comprender que hay una intención noble, una buena intención en cada segundo y en cada instante que estamos experimentando y en todas las cosas con las que interactuamos. Pero eso no, uno no se da cuenta de eso si está todo el rato distraído, si te están hablando, si te están poniendo cosas, pero cuando estás en silencio de repente respiras y dices, oye, esto es un regalo, puedo respirar, ¿sí? Estás escuchando el sonido del mar, oye, te sientes agradecido porque está el sonido del mar.
estás teniendo salud, puedes caminar, te puedes sentar, tienes un momento de tranquilidad y tienes libertad. O sea, entonces te empiezas a dar cuenta de cosas que normalmente no te das cuenta porque estás distraído. ¿Sí? Entonces hay mucha vibración y muchos torbellinos de cosas que evitan que la mente se pueda eh, entrenar y que tú te puedas autoconocer. ¿Vale? Otro ejercicio es la oración correcta. Digo oración correcta porque hay muchas interpretaciones de cómo orar, que casi siempre se basan en pedir cosas, ¿no? Entonces, lo defino en un sentido básico, que hay muchos tipos de oración o varios tipos de oración, igual que el ayuno, que también lo podemos incluir, pero no lo he metido aquí de momento, que es un diálogo mental o verbal de autoanálisis, ¿sí? Es conversativo. No necesariamente tiene que ser para pedir cosas, se pueden pedir cosas, pero eso es muy, muy subjetivo, ¿sí? A veces uno pide cosas desde la necesidad, desde la idea de que hay necesidad, cuando en realidad, pues es como que los animales o las aves o los peces tuviesen que pedir algo, cuando en realidad dice, ya lo tienen todo. Es más bien que su mente está basada en unos errores, unas ideas que, que son complejas, ¿sí? Que ha recibido desde niño muchas creencias, entonces piensa que tiene necesidad, pero en realidad todo lo que necesita ya lo tiene, y más bien lo que está viviendo son experiencias que son necesarias, tanto porque las ha traído como porque las está pidiendo para su evolución, ¿no? El siguiente punto importante que va a servir y va a ser aplicable para todos estos es la respiración, ¿sí? Entonces, a veces uno piensa que respira, pero respira por supervivencia, porque si no respiras, te asfixias, ¿no? Y en menos de unos 4 o 5 minutos ya estás muerto. Pero distinto es la que es la respiración en el sentido correcto, ¿sí? Esta respiración se suele llamar respiración cuadrada porque tomas aire durante un segundo, lo retienes durante un segundo, lo sueltas durante un segundo y esperas durante un segundo. Entonces, más o menos estás haciendo de forma cuadrada y sirve para llevar una pauta, ¿sí? De 4 segundos. Y eso entrena el dominio propio. Bien. Tiene muchas finalidades. Una de ellas, por ejemplo, es oxigenar el cuerpo debidamente. ¿Eso qué significa? En el nivel de la mente, quiere decir que le estás influyendo o estás insuflando el espíritu. Porque mientras, como digo, hay distracción, no puedes en realidad ejercitar esto, no puedes desarrollarlo si estás todo el rato distraído con pensamientos, preocupaciones, ideas, movimiento, no tienes que calmarte, ¿sí? Distinto es, por ejemplo, si estás haciendo la respiración adecuada mientras sales a dar un paseo, porque estás respirando de forma correcta. Puedes practicarlo también mientras estás caminando. Lógico, mientras haces ejercicio físico no puedes porque estás haciendo otro tipo de actividad. Entonces, todas las cosas hay que ajustarlas, ¿sí? En su debido momento y en su debido lugar. Incluso te va a ayudar al final para dormir, porque tú te acuestas en la cama, respiras correctamente, el cuerpo se oxigena y te ayuda a relajarte. Bien, entonces este es otro punto fundamental de energización de todo el sistema. Bien, no estoy profundizando en todo esto porque esto es para poder ir explicando cómo vamos a entrenar la mente para poder atraer, ¿sí? El cielo a la tierra, pero primero hay que entrenar la mente. Si la mente no se entrena, no se puede hacer, ¿vale? Pensando dónde se fue la imagen. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces estamos tratando de ejercitar la mente, especialmente, digamos, en meditación, a veces en algún estado contemplativo, quieres disfrutar un momento contemplativo, pero empiezan a llegar pensamientos disuasorios. Fíjate la hora, se te está haciendo tarde, tengo que hacer tal cosa, estoy preocupado por esto, por aquello. Entonces no puedes concentrarte si todo el rato la mente se ve bombardeada de pensamientos. Bien. Entonces, a los pensamientos que van llegando, simplemente les dices que te dejen en este momento. O sea, les puedes decir, este es mi momento y ahora estoy en mi momento de paz y de tranquilidad. Tengo el resto del día para ocuparme de estos pensamientos, pero ahora mismo es mi momento, es mi regalo. ¿Sí? Entonces le digo a este pensamiento, por favor, ahora no me molestes, te presto atención en otro momento. ¿Sí? Y esto también es importante porque si no, uno de repente estaba queriendo meditar y cuando te vienes a dar cuenta, llevas 5 o 10 minutos dándole vueltas a la cabeza sobre un problema que es de otro momento, que no es para eso. Y esto es importante entenderlo porque también esto ejercita la mente para poder disociar la realidad de la ilusión, ¿sí? Los efectos de los espejismos, ¿vale?
Bien. Otro de los aspectos importantes y que también es muy amplio, ¿sí? Como digo, no voy a entrar en todos los detalles, solamente yo voy dejando unas pinceladas para que cada quien lo vaya practicando y se vaya entrenando. Es el autoanálisis, ¿sí? Los exámenes del yo. Yo lo recomiendo mucho porque ayuda a ir eliminando etapas que se van quedando en la vida. Van habiendo etapas que están estancadas y pasan los años y sigues en el mismo bucle. Entonces, para poder ir avanzando, es bueno tener uno su libreta o su blog de notas o su archivo en la computadora o incluso en el teléfono, donde cada determinado tiempo, cuando uno lo siente, ¿sí? Y saca tiempo para hacerlo, analiza los parámetros de su vida. Por ejemplo, cuestiones sentimentales, cuestiones financieras, cuestiones emocionales, cuestiones de la familia, cuestiones de la salud, cuestiones sobre proyectos que tienes en mente, cuestiones sobre resentimiento que tienes sobre algo, sobre alguien o miedos o traumas. Eh, Experiencias en general, o incluso si puedes analizar, si quieres analizar tus sueños, si quieres analizar por qué te ha ocurrido determinada cosa, por qué sientes que no estás avanzando con determinada cosa. Entonces, a cada uno le vas dando su título y lo creas en un archivo diferente, ¿sí? Entonces vas empezando por preguntas, ¿vale? Ahora no voy a entrar en detalle con todo esto porque esto es muy largo. Pero también es importante hacer eso y darle importancia porque en eso depende de que se pueda progresar en la vida. O sea, a veces te quedas dándole vueltas en un bucle porque tu mente te está tratando de enseñar algo, sí, pero siempre nos está queriendo enseñar algo, pero como uno no quiere aprenderlo, entonces se repite y se repite y se repite y pasan los años y se sigue repitiendo. Entonces, incluso puede que lo estés repitiendo de otras vidas porque no has querido aprenderlo en ningún momento y te lo presenta de tantas maneras y lo único que haces es acumular el sufrimiento porque te llenas de indignación y de dolor y de rabia, pero en realidad no te estás dando cuenta que estás atrayéndolo para que eso te dé la oportunidad de examinarlo, analizarlo y pasar página, ¿vale? Bueno, ahora ya partiendo de estos primeros puntos que son necesarios, primero aprender a entrenar la mente o sea, estoy yendo a los aspectos más elementales, o sea, esto no es aleatorio, todo está organizado. Para poder llegar a un punto tienes que haber entrenado, haber empezado a aplicar el prerequisito, haber empezado por la primera fase y todo lo demás. Si no has hecho eso, es complicado que puedas llegar a este punto, el quinto punto, ¿no? Y es el empezar a entrenar la focalización, ¿sí? La concentración. Normalmente una persona se concentra menos de un segundo, si mucho llega a concentrarse 4 segundos con buena práctica. Hola Jessica. O Judith, no sé quién es J. Entonces hay que ver cómo se empieza uno a entrenar. Este es uno de los ámbitos donde cuando llegas a este punto y empiezas a ejercitar, es Judith, cuando empiezas a ejercitarlo y entrenarlo, es cuando puedes empezar a lograr ya empezar a traer el cielo a la tierra, como suele decir Andri casi siempre, ¿no? Utilizar esta expresión. Cuando tú puedes conscientemente a través de tu mente empezar a atraer cosas, es cuando has empezado ya a entrenar este quinto punto, ¿vale? Este quinto, en algunos casos lo he explicado, en que puedes empezar con un objeto físico. Puedes ponerte, por ejemplo, yo lo hago a veces con una luz LED que tengo por aquí. Sí, tengo una pequeña luz LED. Sí, la pongo aquí a cierta distancia. Sí, la enciendo y durante unos 10 minutos más o menos la observo y me concentro en ella. ¿Sí? Hay otras personas que lo hacen con una vela. Hay otras personas que pueden hacerlo con un objeto. Puedes coger, por ejemplo, un objeto que sea simple, si es por ejemplo una pelota y tú la tienes, la observas, lógico, con cierta luz para poder centrarte en los detalles. También podría ser con un color, algún color específico que quieras poner, ¿sí? Lo miras delante, lo fijas para no tener que estar distraído agarrándolo con la mano. Porque cuanto menos distracciones, mejor, ¿sí? Que puedas focalizarte estrictamente en eso. Como ya he dicho, primero uno tiene que haber entrenado la respiración, tiene que haber entrenado la paz, la relajación muscular, la eliminación de los pensamientos que te van a distraer, ¿sí? O sea, y también el autoanálisis, porque si ya te vas conociendo, son menos cosas que vienen a tu mente, ¿bien? Ya no viene
oye, ¿qué pasa con esto? Oye, esto ya lo manejé hace varias semanas, ya lo escribí, le puse final, me despedí, lo agradecí por la experiencia, no tenía por qué venir a mi mente. Entonces, para que haya una paz tienes que haber estado también procesándolo. No quiere decir que no lo puedas hacer, o sea, puedes ir haciendo todo esto, pero hay que entender que los resultados se dan en función de empezar primero por la base y que esta base esté bien estructurada. Entonces, la focalización sirve para eso. También lo puedes hacer con los ojos cerrados, imaginándote un objeto fijo, puede ser un solo color, una forma simple, imaginándote y tratando de mantenerla sólida, suspendida delante de ti, ¿sí? A un par de centímetros. También puedes hacerlo imaginando, ¿sí? Que vas creando una forma geométrica alrededor tuyo. Cuanto más puedas mantener una focalización, una concentración, mejor. A veces, cuando lo vas visualizando, puedes durar más segundos. Cuando tratas de centrar en un solo punto, pues es más complicado estar 1,5 segundos, 2 segundos. Requiere algo de tiempo para que te concentres completamente sin parpadear o sin cambiar la vista y volver otra vez a focalizarlo, ¿no? Y estas son las cosas que también funcionan mucho para mejorar la calidad de la oración, ¿sí? Porque cuanto todos estos entrenamientos psíquicos sean mejores, lo que haces es lo mismo que si estuvieses emitiendo una onda, una vibración, disparándola como un láser hacia cierto punto. Si en el camino en el que va a llegar tú ya quitas la vista, se perdió la señal, ¿sí? Lo que querías lanzar. Vuelves otra vez y lo apuntas y otra vez a los 3 segundos te distrae. Entonces, en realidad, siempre se pierde la calidad y la magnitud y la envergadura de lo que puedes llegar a concentrar, a centrar. Entonces, cuanto más te concentras, va a llegar al punto, entonces lo puedes empezar a ampliar, 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 ampliar y darle más fuerza, más densidad. Entonces, eso logra empezar a alterar las partículas, empezar a alterar la realidad. ¿Ok? ¿Qué más quería comentar sobre eso? Pues eso, sí, principalmente la focalización es otro aspecto importante. Bueno, ahora, bien, sí, para finalizar ya la clase de hoy, un ejemplo, ¿no? de algunos pasajes bíblicos. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ve los flujos de energía en el cuerpo. A lo mejor no se ve muy bien si tienen teléfono, pero yo lo voy a explicar aquí brevemente. En la imagen de abajo a la izquierda se ven 14 ejemplos de los campos de energía o de la energía que está emitiéndose por dentro por el cuerpo orgánico, dependiendo del estado de ánimo de alguien, ¿no? En el de arriba, el enojo, se ve cómo se carga desde la cintura hacia arriba, ¿sí? Como de energía muy, muy oscura, muy fuerte, perdón. Pero de ahí, del centro hacia abajo, se pone oscura, se pone negra, que es justamente donde están los centros de energía rojo y naranja, que son los de supervivencia, ¿sí? Los más intensos. Luego, cuando vemos el miedo, observamos que se va bastante la energía, el cuerpo pierde energía, pierde carga. El disgusto también. Cuando observamos la alegría, que está justo en el medio arriba, encontramos que es el que más se llena de carga energética, ¿vale? Luego, si miramos la tristeza, pues es de donde más baja está la energía. La sorpresa se centra más la energía en la parte superior, luego en un estado neutral, no emite nada. La ansiedad se centra más que todo en el corazón, ¿sí? El sentido de supervivencia. El amor, como vemos, se llena también muchísimo de carga energética desde las piernas hacia arriba. La depresión, vemos que el nivel de energía es incluso peor que la tristeza, ¿sí? Cuando estamos en un estado de contemplación, nos concentramos en la cabeza, ¿sí? Cuando nos sentimos orgullosos, también la energía está desde el torso hacia arriba, muy cargado, similar que cuando estás enfadado, pero la energía es mucho más brillante, digamos. Y luego la vergüenza, encontramos como a veces es chistoso, que vemos en las caricaturas que se les ponen las mejillas rosadas, pues aquí de forma similar es donde más se centra la energía, ¿no? Y cuando tenemos envidia, hay una energía muy roja en la cabeza. Entonces, todo esto es a través de campos de energía análisis que se hacen con equipos electrónicos. Entonces, si observamos que esto es una energía que se produce en el cuerpo y el cuerpo es magnético y genera un campo electromagnético, como estaba mostrando al principio, ¿no? Entonces, vamos a disparar estos campos de energía, ¿sí? Esto es lo que se va a replegar dependiendo de tu estado emocional. ¿Okay? Entonces, si funciona como un imán, las cosas se van a atraer en función de los estados emocionales que tiene un individuo, que tiene alguien, ¿no? Bueno,
Ahora simplemente para ir concluyendo y hacer una analogía con la Biblia, por ejemplo, tenemos el Salmo de David, Salmo 37, que dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahora, vamos a traducirlo, no a términos evangélicos, vamos a traducirlos a los términos a los que se quería referir aquel que transmitió la información a David, o sea, el Espíritu Santo. Cuando hablamos de confiar, quiere decir estar en un estado de tranquilidad, y ese estado de tranquilidad hay que entrenarlo. Si no es que tú digas, le dices a alguien, no, pero tienes que estar tranquilo. ¿Y cómo se hace eso? Dejo de pensar, voy a parecer irresponsable porque hay cosas de las que me tengo que ocupar. Entonces, si uno va entendiendo cómo funciona este entrenamiento, va viendo que tiene su lógica, ¿sí? Cómo se entrena el estar en paz y en quietud, porque haces más en el estado de paz que en el estado de actividad, porque el estado de actividad lo que hace es genera es revuelto, es turbulencia, ¿sí? Revuelve. Uno cree que hace mucho, pero en realidad solo está revolviendo. Pero cuando estás tranquilo, el agua se calma. Entonces, cuando el agua se calma, tú puedes ver como un espejo. Bien, ahí es donde se puede transmitir lo que es la mente a través del espejo. Pero mientras está turbulenta, no se puede transmitir nada. Solo se ve turbulencia, ¿sí? Revoltura. Entonces, aquí usa la palabra Jehová. Vamos a traducir la palabra Jehová a mente recta, ¿sí? O mente crística. Entonces, si nosotros confiamos en la mente recta, en la mente crística, eso quiere decir que entendemos que existimos dentro del Creador, dentro de la fuente, todo nos rodea, está dentro de nuestro ser. Por tanto, no hay nada que uno le tenga que preocupar, no hay nada que te tenga que producir ansiedad, porque si ya existes en el Creador, ya no hay miedo, ya no hay preocupación, todo tiene una razón de ser. Entonces tienes que confiar en eso. ¿Cómo confías en eso? Lo entrenas sabiendo que tu paradigma de miedo es el que siempre va a querer operar. Entonces tienes que irte al entrenamiento psíquico, ¿sí? Tienes que practicar con la mente, tienes que practicar el ejercicio, como digo, de la psique, para estar en esos estados donde has entrenado el cuerpo, lo estás entrenando todos los días, justamente para hallarse en ese estado de tranquilidad, ¿sí? Y luego dice, pues, haz el bien, o sea, haz lo que es correcto. Una vez haces las dos cosas, estás en un estado de paz y cumples con hacer el bien, entonces dice aquí, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y entonces, ¿en qué otro sitio vas a habitar? Si haces eso, habitarás en la tierra. Y entonces, si no lo hicieses, ¿dónde habitarías? ¿En el agua o en el espacio? ¿Qué es lo que se está diciendo? Habitar viene aquí, de por ejemplo, en inglés utilizan el término dwell, ¿sí? Es morar, allí hallarse en un estado de, ¿sí? Y la tierra, como expliqué antes, es el resultado, ¿sí? Es el resultado de los pensamientos de la mente. Entonces, tú vas a encontrarte en los estados físicos con base en eso. ¿Y cuál va a ser la característica que va a tener eso? Dice, te vas a apacentar de la verdad. ¿Sí? ¿Qué es apacentarse? Mira el concepto paz. Entonces vas a estar en un estado de tranquilidad, vas a vivir en un estado de tranquilidad basado en lo que es, o sea, la realidad, la verdad, lo que estoy comentando ahora. Sí, pero tienes que partir del punto de estar en un estado de tranquilidad, ¿sí? Y sentir que tu conciencia también está en calma, o sea, que no le has hecho daño a nadie, porque tú puedes decir, tengo paz y tengo tranquilidad, pero tu conciencia te dice, sí, pero al otro le debes dinero, al otro le has pegado, al otro o sea, le has hecho diferentes cosas, entonces no puedes estar en un estado de paz en ese sentido. Si odias a este, estás criticando al otro, con esta persona tuviste un desacierto y no le perdonas, entonces, y después dice, no, estoy en paz y en tranquilidad. ¿Cómo vas a estar en paz y en tranquilidad? Entonces, por eso dice, tienes que hacer el bien, haz lo que es correcto, y entonces tú ya te encuentras apacentándote en la verdad y en la tranquilidad. Estás como el animalito el animal que rumia, ¿sí? Que está en el césped, está en la vegetación y le está comiendo ahí tranquilo, ¿sí? Y ese recuesta, está tranquilo, no tiene ningún depredador, nadie le ataca. ¿Por qué? Porque no está atrayendo ese tipo de miedo, ese tipo de cosas, ¿no? Lo siguiente que te dice, que una vez estés en un estado de paz y tranquilidad, respecto de tener confianza en la conciencia en la que existes, ¿sí? Porque tú eres conciencia, conciencia de que estoy dentro del Creador y conciencia de que si no le hago daño a nadie, pues estoy tranquilo y eso es lo que voy a vivir, tranquilidad. Pero también te dice, deleítate a sí mismo
en Jehová o en Yahweh. ¿Qué quiere decir con que te deleites a sí mismo en Yahweh? Entonces, si analizas el concepto de deleitarse es disfrutar, ¿sí? ¿Cómo vas a disfrutar en Yahweh? ¿Dónde está Yahweh? Mira por un lado, mira por el otro. ¿Dónde está? Es el estado de la mente. Entonces, ¿cómo te deleitas en el estado de la mente? En silencio. Te deleitas en el estado de la mente en una oración correcta. Te deleitas en el estado de la mente en la meditación. Te deleitas en el estado de la mente en el estado contemplativo. Cuando estás focalizado, cuando estás tranquilo, en relajación y en silencio. Ahí te estás deleitando, estás disfrutando el espíritu. Eso es lo que es deleitarse en Yahweh. Dice, y entonces, cuando haces eso, dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bien, entonces, ¿cómo te las concede? No porque Él diga, vale, como hiciste eso, entonces para premiarte lo voy a hacer. No funciona de esa manera, no te lo da porque sea un premio, ¿sí? Dice, sino que viene como consecuencia, ¿sí? Entonces, si tú haces esto, entonces estás en un estado de tranquilidad, como estás en ese estado de calma, entonces tú magnetizas eso, ¿sí? Viene como consecuencia. Lo que hay en tu corazón, ¿cuál es el corazón? En esos términos está hablando de la mente, lo que fluye de tu mente, lo que tienes en la mente, eso es lo que va a traer esto, ¿bien? Y entonces agrega, encomienda y Yahweh tu camino y confía en él y él hará. Entonces, las mismas cosas, si tú confías en el espíritu y confías en la conciencia y dices, estoy haciendo lo que es correcto, estoy en estado de paz, no le debo nada a nadie, no le he hecho daño a nadie, ¿sí? Y y me siento que existo dentro del todo, a partir de ese punto te das cuenta de que lo que tú vayas a hacer, o sea, tu andar y tu vida, todo va a venir a bien. ¿Por qué? Estás confiando en que eso es lo correcto. Entonces dice, y él hará. ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces el que va a traer todas esas cosas, porque las emite y entonces esa es la consecuencia que vas a vivir. ¿Ok? Y por último, dice, un segundito, dame, André, no sé si quieres hacer una intervención, dame un segundito que creo que alguien está tocando la puerta, un segundito. En un momento regresa el máster. Y bueno, tenemos que ver varios versículos bíblicos donde se habla del cielo y de la tierra. De forma literal, podríamos pensar que es el cielo que vemos allá arriba de nuestras cabezas y la tierra pensamos que es eh, el planeta o lo que sentimos bajo nuestros pies, pero es literalmente va más allá lo que es el cielo y la tierra, o sea, es profundo. Bueno, ya regreso al máster. Excelente, excelente. Gracias, André. Y nada, finalizo entonces con la frase de Mateo, donde el propio Yeshua también hace pues un comentario al respecto. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no entienden de esto que estamos hablando en el sentido de la trascendencia, ahí ellos tenían, por ejemplo, hablando del pueblo judío en ese entonces, tenía la diferencia entre lo que eran ellos y lo que eran los de las naciones, los gentiles. Si lo llevamos al nivel de la mente, una cosa es quienes estamos buscando la trascendencia y los que no la están buscando. Puede que en un nivel más profundo de su mente sí, pero en el sentido consciente estamos distraídos de otras cosas. Entonces, ellos están afanados por esas cosas, pensando necesito esto y el trabajo y la preocupación. Pero si se supone que los que estamos buscando la trascendencia entendemos esto, entonces no tenemos que estarnos preocupando. Ellos es normal que lo busquen, porque es que así es como entienden la vida. Pero uno no debería estar preocupado por ese tipo de cosas, ¿no? Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces ya hay un equilibrio y hay una cuestión armónica. Entonces dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces uno puede pensar, pues que si fuesen así, si fuese así, entonces ¿por qué hay gente pasando hambre? ¿Sí? Porque hay mendigos. Si el Padre ya sabe que tiene necesidad de estas cosas, pero aquí te está aclarando. Es el paradigma que ellos tienen, ¿sí? De sus creencias, lo que los lleva a donde están, ¿sí? Y es también lo que terminan atrayendo. También depende de qué es lo que están buscando. No dudo que estén buscando el reino de Dios, ¿sí? Ahora, si están buscándolo, pues hay un proceso. Ahora te está diciendo, busca el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Nos lo dijo en el Antiguo Testamento, Yahweh. La misma cuestión, aunque utiliza una terminología distinta. Primero busca el reino. ¿Cuál reino? Voy a buscar qué reino. ¿Dónde está el reino?
aquí y allá, y no lo puedo atrapar. Es un estado de conciencia. Entonces lo que nos está diciendo es busca primero el estado de conciencia elevado y lo que es correcto. Mira, aquí dice su justicia. ¿Qué es lo que dijo el salmista? Haz el bien. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo correcto? O sea, si tú buscas el reino trascendente y haces lo que es correcto, ¿sí? Dice, a esta persona me la paso criticándola, y dices, ay, no tiene sentido, estás buscando tu estado trascendente y quieres atraer cosas, pero tu subconsciente te dice, ¿qué es lo que crees que vas a emitir si sabes que tienes un conflicto con alguien? No tiene lógica. Primero trata de estar en paz con todo el mundo, como dijo Pablo, ¿sí? Entonces te das cuenta de que la cosa cambia. Entonces, primero es, hago todo, no le debo nada a nadie, no le echo daño, porque esa es la ley natural. La ley natural es, no causes daño ni pérdida. ¿Sí? Listo. Pues a nadie le he hecho nada, no tengo ningún problema con nadie, no tengo conflictos, no ando criticando a nadie, no he maltratado a nadie, no tengo problemas con nadie. Entonces, a partir de ahí, también hay que pensar que a veces mentalmente sí tenemos conflictos con alguien. Parece que no, pero de repente me acuerdo que tengo algo contra alguien. Entonces, hay que hacer el ejercicio interior de sanar eso. Por ejemplo, como dice el curso de milagros, dice, elijo hoy pensar distinto respecto de esta persona o respecto de esta situación. Entonces, hay diferentes ejercicios, pero ahora no voy a abordar todo. El punto es entender que el reino de los cielos o el reino de Dios es un estado de conciencia, que es ese estado de paz que estamos buscando, esa conciencia y comprensión de que existimos dentro del todo, ¿sí? Y entonces cuando estás en esos estados, la vibración se calma y eso es lo que estás emitiendo. Entonces todas estas cosas que tú necesitas, que son básicas, vienen a ti. ¿Por qué? Porque estás resonando en la armonía. Estás resonando en la misma armonía que las aves y que los peces y los animales, que no les hace falta nada porque están armonizados con la colectividad. Cuando no estás armonizado con la actividad es cuando estás en estado de carencia porque no entiendes qué es lo que está pasando. ¿Sí? No sé, creo que tengo que hacer esto, creo que tengo que hacer lo otro. Entonces estás en un estado de lucha. Bien, lo que haces es generar sacudir el agua y crear es revoltura. Bien, entonces tu mente no funciona de forma transparente porque no pueden pasar los pensamientos a través de toda esa agua turbulenta. Entonces dice así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Lo que quiere decir es cada día es una vida. ¿Sí? Cada día tiene sus propios asuntos. Mañana es mañana, yo vivo la hora. Entonces, quien está dirigiendo todo esto es el Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, no vamos a abordar todas las cosas hoy en una sola clase, pero bueno, como introducción, ahí está, ¿no? Bueno, una de las primeras diapositivas, volvemos al punto, ¿sí? De repaso, pues si lo quieren mirar. El universo es mental, el estado creativo de la mente es cielo, el estado manifiesto de los pensamientos es la tierra, el sistema de pensamiento masculino y femenino, cómo los campos, cómo el ser crea campos en el espacio, ¿sí? Cómo tenemos que empezar desde el punto del silencio, cómo podemos empezar a entrenar la mente desde los estados de calma y de paz, cómo es importante la respiración, cómo es importante alejar los pensamientos para que nos dejen entrenar la mente, cómo es importante el autoanálisis, cómo es importante la focalización, los entrenamientos de concentración. Y bueno, un resumen de cómo la propia Biblia nos habla de estas cosas, aunque utilizaba otra terminología. Lógico, era otra época, era otra cultura. Y ahora tenemos una terminología distinta. Bueno, dice André por aquí, el cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies. Eso dice Isaías 61. El Padre habita en ese cielo dentro de nosotros. La tierra es el mundo físico. Ajá. ¿Y el Padre qué? Dice el reino de mi Padre. ¿Cuál es el Padre? Lo mismo. Sí, es el estado de conciencia más elevado. Bien. Ese estado en el que nosotros nos encontramos es un estado de conciencia. ¿Sí? No es un lugar, es un estado. ¿Vale? Entonces llegas a ese estado a través de estos ejercicios que he ido explicando, ¿no? Y eso es lo que consigue crear el plano físico. Bien, todo lo que nos vayamos a experimentar va a proceder de ahí. Es normal que en el primer punto, el silencio, nos invadan muchos ruidos en la mente e imágenes de los problemas que tenemos. Claro, cómo acallar esas voces e imágenes que nos invaden. Exacto, como dije antes, le pides al pensamiento que se aleje, que te deje en este momento, que es tu momento. Un reconocido psicoterapeuta en España dijo que si no estás tranquilo en el cuerpo no puedes autocurarte. Sí, claro, también.
es verdad. Eso también tiene, ese es el mismo principio, estamos hablando de lo mismo, lo que expliqué en las primeras diapositivas. Entonces primero debo relajarme para poder sanar lo que tenga que sanar, si no será imposible. No, no es que sea imposible. No es que sea imposible, es otra forma de terapias, pero parte de los mismos principios que mencioné antes. ¿Sí? Los aspectos de sanación siguen los mismos principios. Comprender el hemisferio para saber cuál es el área que tiene la dolencia o la enfermedad o la patología. Entender cuál es el flujo de energía, o sea, cuál es el área del cuerpo. ¿Sí? Es corazón, músculo, tejido, o sea, cuál es el área. Entonces tienes que saber si es masculino o femenino, saber cuál es el arquetipo de lo que significa, qué significa el corazón, el páncreas, el hígado, el riñón, cuál es el área que está doliendo, el codo. Entonces, ya que lo vas conociendo, lo vas entendiendo. Puedes estar en silencio y pues hay otros ejercicios de sanación, pero estos también te pueden servir para la sanación. De todas maneras, ya esta clase no va sobre eso. La respiración también sirve, el autoanálisis también sirve, la focalización también sirve, pero entrenar la focalización para eso es otra historia, ¿vale? Pero sí se puede utilizar, ¿sí? De todas maneras, el Reiki, de donde sale el concepto del Reiki para usar la energía del cuerpo, del mismo el ejercicio de focalización. Si no puedes focalizar, no puedes utilizar la propia energía del cuerpo, ¿sí? Vale, el cielo es el paraíso. El cielo y el paraíso es lo mismo. El paraíso sería el resultado positivo, ¿sí? El cielo en sí, hablando en términos de arquetipos y símbolos, el cielo es el estado más elevado de la conciencia. Cuando has alcanzado volver a ese estado o vibrar solamente en ese estado, podemos llamarle paraíso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya has logrado convertir la tierra en el cielo, ¿sí? Entonces, utilizando esa terminología, lo podemos llamar paraíso o paraísos, como decían los persas. Entonces pueden encontrar la paz y la alegría en ese paraíso aquí en la tierra. Exacto, puedes convertir la tierra en el cielo, ¿sí? O sea, en el paraíso. Ese es el significado que realmente tiene el concepto, igual que la palabra Edén. Es cierto que las peticiones en las oraciones hay que pedirlas en el tiempo presente, como por ejemplo, tengo salud, tengo la pareja ideal. Sí, preferiblemente sirve también así. Sí. De todas maneras, hay muchos ejercicios, hay muchas formas de hacerlo. No es que sea una única manera, una única regla, son diferentes herramientas y todas son útiles, se pueden ir utilizando unas e ir cambiándolas cada varias semanas, ¿no? O cada varios días, si no tiene que ser siempre lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues eso. De momento ya concluimos la clase de hoy. Y nada, bueno, pues eso es la clase de hoy. Espero que les haya servido. Hay que repasarla, lógicamente, tomar nota y ponerlo en práctica. Y eso pues empieza a dar resultados en tiempo corto. O sea, uno empieza a ver diferentes tipos de resultados en sus propios niveles, lógico. Pero es una disciplina de vida y puede uno empezar ya a ver cambios y decir, con razón. Empiezas a ver que cuando miras atrás, 1 año, 2 años, incluso 6 meses, 3 meses, dices, wow. O sea, ¿cuántos cambios? ¿Vale? Y dejas de sentirte un reo de la vida, si empiezas a darte cuenta de que tú eres el que está tomando control de tu propia vida. Y que el Espíritu Santo está guiando en ese sentido. Bueno, de momento pues lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias por la participación.